En el corazón de la selva amazónica se esconden secretos que desafían toda explicación, desde ciudades perdidas hasta el río que sustenta la vida. Estos son los 14 de los misterios más escalofriantes y enigmáticos que se esconden en este bosque. Número 14. La ciudad perdida de Zeta. Su sola mención despierta intriga y curiosidad. Este antiguo misterio ha estado envuelto en secreto durante siglos, y la obsesión del explorador británico Percy Fawcett por encontrarlo ha dado lugar a innumerables investigaciones y teorías. Fawcett era un experimentado explorador y cartógrafo que se obsesionó con descubrir la verdad sobre la ciudad perdida, a la que bautizó como Sed. Pasó años estudiando mapas, leyendas y relatos indígenas, convencido de que albergaba secretos de una civilización perdida hace mucho tiempo. En 1925, Fawcett se embarcó en su última expedición, acompañado por su hijo Jack y su amigo Raleigh Raimel, para encontrar la esquiva ciudad. ¿Se imaginan adentrarse en la densa selva amazónica, enfrentarse a terrenos traicioneros, enfermedades y tribus hostiles? Fawcett y su equipo hicieron precisamente eso, impulsados por su inquebrantable convicción de que la ciudad perdida estaba al alcance de la mano. Pero desaparecieron, dejando atrás solo pistas crípticas y preguntas sin respuesta. Las especulaciones en torno a su desaparición son numerosas. ¿Fueron asesinados por tribus indígenas? ¿Murieron por enfermedades o heridas? ¿O llegaron a la ciudad perdida y decidieron quedarse? A pesar de numerosas búsquedas e investigaciones, la jungla pareció tragarse todas las pruebas, dejándonos con más preguntas que respuestas. La ciudad perdida de Xi ha inspirado muchos libros, películas y expediciones fascinantes. Es un testimonio de la curiosidad humana y del atractivo de lo desconocido. La historia de Fawcett nos recuerda los sacrificios que se hicieron en pos del descubrimiento y el poder perdurable del misterio. En los últimos años, nuevas pruebas e investigaciones, incluidas entradas de diario descifradas y mapas recién descubiertos, han arrojado luz sobre el viaje de Fawcett. Aunque estas revelaciones nos acercan a la comprensión del destino de Fawcett, la ciudad perdida de Xi sigue siendo un enigma, un testimonio del poder implacable del Amazonas y de la incansable búsqueda de aventuras y descubrimientos de los espíritus humanos. Número 13. Las espeluznantes arañas gigantes del Amazonas. La selva amazónica es el hogar de algunos de los arácnidos más fascinantes e intimidantes del planeta. El ecosistema único de la región sustenta una increíble variedad de especies de arañas, incluidas algunas verdaderamente enormes e imponentes. Conozca a la araña devoradora de pájaros Goliath, la más grande del mundo. En términos de masa, estos gentiles gigantes pueden alcanzar una longitud corporal de hasta 28 centímetros y pesar hasta 175 gramos. La envergadura de sus patas puede alcanzar unos impresionantes 71 centímetros, lo que las convierte en un espectáculo digno de contemplar. A pesar de su aspecto temible, las arañas Goliath son bastante dóciles y se alimentan de ranas, lagartijas y pájaros pequeños. Otras menciones notables incluyen a la araña cazadora gigante. Conocidas por su velocidad y su impresionante envergadura de patas, estas arañas pueden moverse a velocidades increíbles, lo que las convierte en unos de los arácnidos más rápidos del planeta. La araña come pájaros rosada brasileña es otra araña colorida y formidable, reconocida por sus rayas rosadas y negras vibrantes. Y luego está la araña tigre del sol venezolana, una llamativa araña con rayas naranjas y negras vibrantes que parecen brillar a la luz del sol. Si bien estas arañas pueden parecer espeluznantes debido a su tamaño y apariencia inusual, la mayoría son inofensivas para los humanos y desempeñan un papel vital en el ecosistema amazónico. Ayudan a controlar las poblaciones de insectos, ya que actúan como depredadores y presas en el delicado equilibrio de la selva tropical. Al mantener bajo control la cantidad de insectos, estas arañas ayudan a mantener la salud y la diversidad del bosque, lo que las convierte en una parte crucial del ecosistema. Además de su importancia ecológica, estas arañas también tienen algunas adaptaciones fascinantes que les permiten prosperar en el entorno amazónico. Por ejemplo, algunas especies han desarrollado impresionantes habilidades para tejer telarañas, creando complejas redes de hilos de seda para atrapar a sus presas. Otras han desarrollado notables estrategias de camuflaje, mimetizándose perfectamente con su entorno para evitar a los depredadores.
Recuerde que estos increíbles arácnidos son parte integral de la biodiversidad de la Amazonia y merecen nuestro respeto y admiración. Número 12. Los escalofriantes encuentros con los Mapinguari. ¿Has oído hablar de los Mapinguari? Se dice que esta misteriosa criatura con forma de simio deambula por la selva amazónica, dejando un rastro de miedo y fascinación a su paso. Las historias sobre estos seres esquivos son, cuanto menos, escalofriantes. Imagínate encontrarte con una criatura que se yergue de unos 2 o 3 metros de altura, con un olor fuerte y desagradable que te revuelve el estómago. Y por si fuera poco, se dice que el Wari cartográfico tiene una mirada que puede congelarte de miedo. No es de extrañar que las comunidades indígenas hayan compartido historias sobre esta criatura durante generaciones. La describen como un ser poderoso y solitario que deambula por el bosque con un grito inquietante que infunde miedo en los corazones de todos los que lo escuchan. Algunas personas afirman haber visto al Mapinguari y lo describen como una criatura diferente a todas las demás. Dicen que tiene un extraño poder hipnótico que puede inmovilizar a sus presas, lo que lo convierte en un depredador de primera categoría en el Amazonas. Si bien no hay evidencia concreta que demuestre su existencia, la gran cantidad de encuentros reportados ha dejado a muchos preguntándose si hay verdad en la leyenda. Entonces, ¿qué es el Wari mapeado? ¿Un animal mal identificado? ¿Un primate previamente no descubierto? ¿O algo aún más extraordinario? La verdad sigue siendo un misterio, pero una cosa es segura. La leyenda del Wari mapeado se ha convertido en parte integral del folclore amazónico, simbolizando los aspectos misteriosos y a menudo aterradores de la selva tropical. Muchos expertos creen que el Wari mapeado podría ser una criatura real, tal vez un primate no descubierto anteriormente, que se ha adaptado a las duras condiciones de la Amazonia. Otros piensan que podría ser una criatura mítica nacida de los miedos y supersticiones de las comunidades indígenas. Sea cual sea la verdad, la leyenda de Mapinguari sigue cautivando nuestra imaginación, inspirando más exploraciones e investigaciones en las profundidades desconocidas del Amazonas. ¿Qué opinas? ¿Crees que Mapinguari está ahí afuera esperando a ser descubierto? ¿O es solo una leyenda nacida de las profundidades del Amazonas? El misterio continúa, pero una cosa es segura: la leyenda de Mapinguaris seguirá rondando nuestra imaginación durante años. Número 11. El espeluznante resplandor de las luciérnagas amazónicas. En lo profundo de la selva amazónica se desarrolla un espectáculo escalofriante. Millones de luciérnagas iluminan la oscuridad y su brillo etéreo proyecta un hechizo inquietante que parece atraerte con una fuerza sobrenatural. El aire está cargado de una energía inquietante, como si los propios árboles te estuvieran observando con ojos fríos y calculadores. Las luces de las luciérnagas parpadean como pequeñas linternas, invitándote a adentrarte en el bosque con un poder hipnótico al que es imposible resistirse. Pero con cada paso, las sombras parecen retorcerse y enroscarse a tu alrededor, como una oscuridad viviente que se acerca a ti por todos lados. El olor a tierra húmeda y hojas en descomposición llena tus fosas nasales. Un perfume mórbido que se pega a la piel como un mal presagio. Los sonidos del bosque se amortiguan, como si los árboles absorbieran todo el ruido, dejando solo un silencio opresivo que se ve acentuado por el suave zumbido de las luciérnagas. Su inquietante melodía parece latir con una vida propia y malévola, como un latido oscuro que cuenta los segundos hasta que algo terrible sucede. Mientras caminas, las luces de las luciérnagas bailan a tu alrededor, proyectando un brillo sobrenatural sobre los árboles que las hace parecer dedos esqueléticos que se extienden para atraparte. Te sientes como si estuvieras atrapado en una pesadilla sin escapatoria de la oscuridad que se acerca a ti por todos lados. Las luciérnagas parecen estar lastimándote hacia un destino desconocido. Sus luces te llevan a las profundidades del corazón del bosque con un propósito siniestro. El tiempo se detiene en este mundo inquietante, donde la única realidad es la sensación de pavor que se va acumulando en tu interior. Las luciérnagas brillan con una risa fría y sin alegría, que se burla de cada paso que das y te lleva a las profundidades de la locura. Solo eres un peón en su juego perverso, un juego donde el único premio es el terror y la única regla es la supervivencia. Número 10.
La leyenda del Chulachaqui. En los territorios inexplorados de las Amazonas, se dice que deambula una criatura legendaria que infunde miedo en los corazones de todos los que escuchan su nombre. Se trata del Chulachaqui. Este ser malévolo se describe como un espíritu pequeño y travieso, con una inclinación por las malas acciones, que se deleita con el sufrimiento de los demás. Según la tradición local, al Chulachaqui le encanta gastar bromas a viajeros desprevenidos, llevándolos por mal camino. Con su astucia y picardía, algunos dicen que puede imitar las voces de sus seres queridos, atrayendo a las víctimas hacia las profundidades del bosque, con susurros espeluznantes que parecen provenir de todas las direcciones. Otros afirman que puede invocar a los espíritus de los muertos, utilizando sus formas fantasmales para atormentar a los vivos. Se dice que los poderes de Chulochaquis son vastos y aterradores. Puede controlar el bosque mismo, invocando enredaderas para atrapar a sus presas o conjurando ilusiones para confundir y desorientar. Puede crear luces brillantes y espeluznantes para guiar a los viajeros a las profundidades del bosque o invocar los sonidos de las bestias salvajes para infundir miedo en sus corazones. Se dice que quienes se cruzan en su camino cambian para siempre, atormentados por el recuerdo de su sonrisa retorcida. Algunos dicen que el Chulachaqui puede maldecir a sus víctimas, haciendo que se pierdan en el bosque para siempre o volviéndolas locas de miedo. Pero cuidado, porque se dice que el Chulachaqui es un cambiaformas, capaz de adoptar muchas formas para satisfacer sus siniestros propósitos. Puede aparecer como un niño inofensivo, una belleza seductora o incluso un amigo de confianza. Su verdadera forma sigue siendo un misterio, conocido solo por aquellos que se han enfrentado a su ira. La leyenda de Chulachaqui sirve como advertencia sobre los peligros que acechan en el corazón del Amazonas. Nos recuerda que algunos secretos es mejor dejarlos sin explorar y que el bosque está lleno de misterios que es mejor dejar sin resolver. ¿Te atreverás a adentrarte en sus dominios? ¿O harás caso a las advertencias de esta antigua y aterradora leyenda? Número 9. Las misteriosas y mortales ranas venenosas dardo. En la espesura del Amazonas, hay una criatura diminuta pero poderosa que es fascinante y temida a la vez. Saluden a la rana dardo venenosa. Estos pequeños animales no son más grandes que un pulgar, pero tienen un gran poder. Sus colores brillantes y en tonos joya son como una señal de advertencia que dice: «Aléjate, soy tóxica». Y no es solo una declaración de moda, son venenosas. Las tribus indígenas han utilizado su veneno para apuntar sus dardos de caza durante siglos. Las secreciones tóxicas de la rana son lo suficientemente potentes como para derribar presas mucho más grandes que ellas, lo que las convierte en un recurso valioso para los cazadores. Pero cuidado, su veneno no es un asunto trivial. Puede ser mortal para los humanos, ya que provoca paro cardíaco, parálisis muscular e insuficiencia respiratoria. A pesar de su temible reputación, las ranas venenosas dardo también son criaturas de una belleza hipnótica. Especies como la rana venenosa dardo dorada y la rana venenosa dardo azul y amarilla son como pequeñas joyas tóxicas. Sus brillantes colores actúan como advertencia para posibles depredadores y también atraen a los entusiastas de las ranas. Los científicos siguen aprendiendo más sobre estas enigmáticas criaturas, estudiando sus adaptaciones únicas, comportamientos sociales y hábitats. ¿Sabías que algunas ranas venenosas dardo son saltadoras expertas, capaces de saltar más de 20 veces la longitud de su cuerpo de un solo salto? ¿O que tienen un complejo sistema de comunicación que implica vocalizaciones y exhibiciones visuales? Mientras los investigadores continúan descubriendo los secretos de la rana venenosa dardo, también están trabajando para proteger a estas increíbles criaturas y sus hábitats. La selva amazónica se enfrenta a numerosas amenazas, desde la deforestación hasta el cambio climático, y la rana dardo venenoso es solo una de las muchas especies en peligro. Así que la próxima vez que camines por la selva, estate atento a estas pequeñas pero poderosas ranas. Solo recuerda respetar sus límites. Pueden ser pequeños, pero tienen un gran impacto. Número 8. La desaparición del Amazonas. Río das Mortes. El río das Mortes, o río de la muerte, es un río real en Brasil, envuelto en misterio y leyenda. Su reputación de ser un río maldito y mortal se ha transmitido de generación en generación, infundiendo miedo en los corazones de muchas personas. Pero,
¿Hay algo de verdad en estas historias? ¿O la leyenda del río se ha exagerado con el tiempo? El río das Mortes fluye a través de los estados de Mato Grosso y Goiás en el oeste de Brasil, una región conocida por su densa selva tropical y su diversa vida silvestre. La historia del río está marcada por los encuentros entre los primeros exploradores, colonos y tribus indígenas, algunas de las cuales eran hostiles hacia los forasteros. El siniestro nombre del río probablemente se deba a la alta tasa de mortalidad de quienes intentaron navegar por sus peligrosas aguas y el terreno circundante. Se han contado muchas historias sobre el río das Mortes, desde entidades sobrenaturales y maldiciones hasta criaturas mortales y sucesos inexplicables. Algunos afirman haber visto apariciones fantasmales o escuchado susurros inquietantes a lo largo de las riberas del río, mientras que otros hablan de extrañas criaturas que acechan en las profundidades. Sin embargo, no hay pruebas concluyentes que respalden estas afirmaciones, y la mayoría se pueden atribuir al folclore y la superstición. A pesar de las leyendas, el río das Mortes sigue siendo una vía fluvial vital para el ecosistema de la región. Sus aguas sustentan una gran variedad de vida acuática, y la selva tropical circundante alberga innumerables especies de plantas y animales. Sin embargo, el futuro de los ríos es incierto y se ve amenazado por actividades humanas como la deforestación, la construcción de represas y la contaminación. En cuanto a la desaparición de los ríos, no hay evidencia científica que sugiera que hayan desaparecido por completo. Si bien su curso y caudal pueden haber cambiado con el tiempo debido a procesos geológicos naturales o actividades humanas, el río das Mortes aún fluye a través de la selva amazónica. Sin embargo, su leyenda continúa cautivando e intrigando, inspirando a muchos a explorar sus misterios. En conclusión, el río das Mortes es un río envuelto en misterio y leyenda. Es probable que su reputación de maldición y de peligro mortal se haya exagerado con el tiempo. Su historia está marcada por encuentros y conflictos. No hay pruebas concluyentes que respalden las afirmaciones sobrenaturales. A medida que el río continúa fluyendo a través de la selva amazónica, su leyenda sigue siendo un testimonio del poder de la narración y el atractivo de lo desconocido. Número 7. Las misteriosas luces del Amazonas. En la selva primigenia del Amazonas, un fenómeno que ha fascinado desde hace mucho tiempo a los lugareños y a los científicos por igual. Las misteriosas luces del Amazonas, estas iluminaciones misteriosas, a menudo descritas como orbes brillantes o destellos etéreos, se han observado en varias regiones de la cuenca del Amazonas, lo que ha provocado una intensa curiosidad y debate. Algunos atribuyen las luces a causas naturales, como hongos bioluminiscentes, insectos brillantes o incluso condiciones atmosféricas inusuales. Otros creen que podrían ser evidencia de entidades desconocidas o sobrenaturales, estableciendo paralelismos con el folclore, los cuentos de seres místicos y los espíritus ancestrales. Las luces han sido descritas como hipnóticas y cautivadoras, y dejan a los testigos con una sensación de asombro y admiración. Aunque el origen de las luces sigue siendo incierto, abundan las teorías. Los organismos bioluminiscentes, como ciertos hongos, bacterias o insectos, podrían ser los responsables de los efectos brillantes. Los fenómenos atmosféricos, como formaciones inusuales de nubes, descargas electromagnéticas o fluctuaciones de temperatura, también podrían crear las luces. Algunos especulan que las luces podrían estar relacionadas con actividades humanas clandestinas, como la minería o la tala ilegal. Muchos creen que las luces son evidencia de una presencia espiritual o extraterrestre, lo que ha suscitado un intenso interés y especulación. A pesar de numerosas investigaciones y estudios científicos, la verdadera naturaleza de las misteriosas luces del Amazonas sigue siendo un misterio, lo que deja espacio a la especulación y al asombro. Los investigadores han intentado captar evidencias de las luces mediante cámaras y sensores, pero el fenómeno sigue siendo esquivo e impredecible. Las misteriosas luces del Amazonas se han convertido en una fuente de fascinación para muchas historias, leyendas y mitos inspiradores. Algunos creen que las luces guardan secretos de la selva, mientras que otros las ven como un recordatorio de lo desconocido y lo inexplicable. Mientras los científicos continúan explorando y estudiando el fenómeno, el atractivo de las luces misteriosas sigue siendo fuerte, cautivando la imaginación de todos los que escuchan sobre ellas.
En las profundidades de la selva amazónica, las luces misteriosas siguen brillando, un faro de asombro e intriga que nos invita a explorar lo desconocido y lo inexplicable. ¿Desvelarás los secretos detrás de este fenómeno enigmático? ¿O las luces místicas del Amazonas seguirán siendo para siempre una fuente de fascinación y asombro? Número 6. Los enigmáticos árboles gigantes del Amazonas. Los árboles gigantes de la selva amazónica son espectaculares. Piense en un bosque imponente donde algunos árboles se extienden a más de 200 pies de altura y sus copas crean un exuberante techo verde. En lo alto, estos gigantes colosales, como los imponentes árboles de ceiba y las imponentes nueces de Brasil, son más que impresionantes. Son antiguos guardianes de uno de los ecosistemas más vibrantes del mundo. Estos enormes árboles hacen más que simplemente alcanzar el cielo. Contribuyen a la atmósfera densa y casi sobrenatural de la Amazonia. La gran escala y densidad de estos árboles hacen que el suelo del bosque esté a menudo envuelto en un crepúsculo perpetuo. Un reino sombrío donde la luz del sol lucha por penetrar. Esto puede crear un ambiente un tanto inquietante, ya que la luz tenue que se filtra a través del denso follaje proyecta patrones inquietantes y sombras alargadas que engañan a la vista. Al caminar por este tipo de entorno, es posible que sientas que algo antiguo y misterioso te envuelve. Los árboles en sí parecen casi vivos, con sus raíces retorcidas que se retuercen y giran, creando caminos naturales que pueden resultar atractivos e inquietantes al mismo tiempo. Su tamaño y la forma en que dominan el paisaje dan la impresión de que han estado vigilando durante siglos, tal vez incluso milenios, observando en silencio la evolución del bosque. Los sonidos de la selva tropical contribuyen a la atmósfera inquietante, llamadas inusuales de criaturas invisibles, el susurro de las hojas y el rugido distante de las cascadas. El tamaño y la majestuosidad de estos árboles contribuyen a una sensación de grandeza que inspira asombro y es un poco desconcertante. Es como si el bosque estuviera conteniendo la respiración, esperando a que se revele algún secreto antiguo. La combinación de su tamaño y la atmósfera que creaban hizo que los lugareños y los primeros descubridores creyeran que estos bosques estaban embrujados. Hasta el día de hoy, no sorprende que los turistas tengan demasiado miedo de continuar su expedición por el Amazonas. En esencia, los árboles gigantes del Amazonas no son solo maravillas naturales, son parte integral del misterio de los bosques. Su inmensa presencia y los espacios densos y sombríos que crean se entrelazan para formar un entorno tan fascinante como enigmático. Número 5. El escurridizo delfín rosado de río. Los delfines rosados del Amazonas son criaturas fascinantes, envueltas en una sensación de misterio. Imagínese un delfín que no es solo gris, sino de un vibrante color rosa. Estos delfines se encuentran en las turbias aguas de los sistemas fluviales del Amazonas y el Orinoco, donde su inusual color resalta contra la densa jungla verde. Lo que los hace aún más intrigantes es su hábitat. La selva amazónica es un laberinto de ríos, bosques inundados y pantanos que crean un entorno desafiante para cualquier criatura. Estos delfines se han adaptado notablemente bien a este entorno, utilizando sus cuerpos altamente flexibles para navegar a través de la vegetación submarina enredada y aguas poco profundas donde otros delfines podrían tener dificultades. Su coloración rosada no es solo para lucirse, es el resultado de los vasos sanguíneos que se encuentran cerca de la superficie de la piel. A medida que envejecen o se emocionan, su color puede cambiar de un rosa suave a un tono más oscuro, lo que agrega una capa dinámica a su apariencia. Su color también varía con la cantidad de luz solar y su entorno, lo que contribuye a su apariencia etérea y a veces fantasmal. Estos delfines son solitarios y esquivos y suelen encontrarse solos o en pequeños grupos, lo que les añade misterio. A diferencia de sus parientes que viven en el océano, no saltan ni juegan en alta mar, sino que se deslizan en silencio por las aguas oscuras y sus movimientos son casi imperceptibles. Esta naturaleza solitaria y su capacidad para mimetizarse con el entorno no hacen más que acentuar su misterioso encanto. En el folclore amazónico, los delfines rosados suelen ser vistos con una mezcla de reverencia y superstición. Abundan las historias sobre ellos, transformándose en hombres atractivos para seducir a las mujeres
o incluso raptar a personas, lo que añade capas de intriga mítica a su misticismo del mundo real. Número 4. El inquietante canto de las aves amazónicas. Imagínese en lo profundo de la Amazonia, rodeado de árboles imponentes y un aire denso y húmedo, cuando de repente un canto inquietante rompe el silencio y lo deja paralizado de miedo mientras intenta averiguar qué criatura está a punto de cazarlo por diversión. Si bien esto puede ser un escenario imaginario para usted, es la realidad para las personas que han estado en la selva amazónica. Los pájaros del Amazonas tienen algunos de los cantos más inquietantes que Mandev haya conocido jamás. Uno de los más inquietantes es el canto del potou, un pájaro tan esquivo como su inquietante canto. Imagine un sonido que se asemeja a un gemido triste o un gemido fantasmal que resuena en la noche. El llamado del potou es un sonido escalofriante y casi fantasmal que enmascara su presencia de los depredadores mientras provoca escalofríos en los transeúntes. Es tan inquietantemente hermoso que muchos creen que es el sonido del bosque mismo, que llora o se comunica desde el más allá. Luego está el pía chillón, llamado así por su llamado similar a un grito que se puede escuchar reverberando a través de la jungla. Es un grito agudo y penetrante que suena casi humano en su desesperación y que provoca escalofríos en todo aquel que lo escucha. El llamado de las pías es tan distintivo e inquietante que puede dejar una sensación persistente de pavor mucho después de que se desvanece. Para no quedarse atrás, el águila arpía, con sus potentes y penetrantes llamadas, se suma a la sinfonía inquietante del bosque. Sus llamadas pueden describirse como una serie de chillidos y silbidos que atraviesan el denso follaje como una alarma, añadiendo una capa de tensión y urgencia a la atmósfera del bosque. Estos inquietantes llamados no son solo para aparentar, sirven como medio de comunicación y de reivindicación territorial entre los habitantes aviares. En la densa Amazonia, donde la visibilidad suele ser limitada, el sonido se convierte en una herramienta crucial para la supervivencia y la interacción. Número 3. Las raras y extrañas criaturas de la Amazonia. En este punto creemos haber establecido que la Amazonia está llena de animales extraños con características distintivas, como delfines rosados, arañas gigantes y ranas venenosas. Pero estas son criaturas más amazónicas que parecen salidas de una novela de fantasía. Echemos un vistazo a otras criaturas de aspecto extraño de la Amazonia. Una de estas criaturas extrañas es la anguila eléctrica. Esta anguila puede generar potentes descargas eléctricas para aturdir a su presa o defenderse. Es una criatura verdaderamente notable, capaz de dar una descarga que puede dejar inconsciente a un humano. Luego está la rana de cristal. Este anfibio recibe su nombre por su piel translúcida en la parte inferior, que deja al descubierto sus órganos internos y su esqueleto. A primera vista, podrías pensar que se trata de un simple efecto de la luz, pero es muy real y añade un toque sobrenatural a la ecología amazónica. Pero si buscas algo realmente extraño, no busques más allá del murciélago vampiro. Estas pequeñas criaturas son conocidas por sus hábitos hematófagos, pero también desempeñan un papel importante en el ecosistema. Ayudan a controlar las poblaciones de insectos y a polinizar las plantas. Y no olvidemos al mono aullador rojo boliviano. Con sus profundos y retumbantes llamados que se pueden escuchar a kilómetros de distancia, este mono aporta un aire inquietante a la selva tropical. Su pelaje rojo y sus estridentes llamados lo convierten en un habitante llamativo y ligeramente inquietante de la selva amazónica. Cada rincón esconde una nueva maravilla. Cada criatura es más extraña y rara que la anterior. Es un mundo donde lo extraordinario es la norma, y lo extraño es solo una parte más de los bosques. Número 2. Atractivo cautivador es el perezoso terrestre gigante extinto del Amazonas. Los fósiles nos hacen imaginar una criatura tan grande como un autobús escolar, avanzando pesadamente por la densa selva tropical del Amazonas. Ese es el tipo de criatura que alguna vez vagó por estas tierras, una criatura conocida como el perezoso terrestre gigante. Estas criaturas colosales vagaron por América del Sur hace aproximadamente entre 2.5 millones de años. Sus fósiles han sido descubiertos en varias partes del continente, incluida la cuenca del Amazonas. Actualmente extintos, fueron unos de los animales terrestres más grandes que jamás caminaron sobre la Tierra. Tenían garras largas y poderosas que usaban para desenterrar raíces y derribar árboles.
Su espeso pelaje les ayudaba a protegerse de los depredadores y de los elementos. A diferencia de los perezosos más pequeños que vemos hoy, estos gigantes eran terrestres, lo que significa que caminaban a 4 patas y tenían extremidades grandes y resistentes para soportar su volumen. Sus garras eran formidables, probablemente las utilizaban para desenterrar raíces y posiblemente para defenderse. Tenían una dieta herbívora, se alimentaban de vegetación y posiblemente de ramas, aunque no tenían la misma agilidad a gran velocidad que los animales modernos. Desafortunadamente, los perezosos terrestres gigantes terminaron extinguiéndose. Los científicos todavía están tratando de averiguar exactamente por qué, pero se cree que una combinación de factores, como el cambio climático y la caza humana, contribuyeron a su desaparición. El estudio de estos antiguos gigantes ayuda a los científicos a comprender no solo los entornos del pasado, sino también cómo las especies se adaptan a las condiciones cambiantes. Los fósiles de perezosos terrestres gigantes del Amazonas son más que simples restos de una era pasada. Son una ventana al rico tapiz de vida que alguna vez prosperó en Sudamérica. Número 1. El río Amazonas, que sustenta la vida. Un video sobre el Amazonas no estaría completo sin hablar de ese famoso río. Si no lo sabías, el río Amazonas es el río más caudaloso del mundo. Es una maravilla natural tan misteriosa como inmensa que serpentea por el corazón de Sudamérica. Es un medio de vida para innumerables especies y una fuente de fascinación para exploradores y científicos por igual. Más allá de su enorme tamaño, el Amazonas es un río de paradojas. Es a la vez una autopista de vida llena de biodiversidad y una fuerza de la naturaleza capaz de provocar una inmensa destrucción. Las aguas de los ríos pueden subir y bajar drásticamente, inundando grandes áreas de la selva tropical durante la temporada de lluvias y revelando islas ocultas durante la temporada seca. Uno de los aspectos más intrigantes del Amazonas son sus profundidades ocultas. Bajo la superficie se encuentra una compleja red de canales y afluentes submarinos. Estos canales ocultos son el hogar de una gran variedad de vida acuática, como pirañas, caimanes y el escurridizo delfín rosado de río. Pero el Amazonas es más que un simple río. Es un símbolo cultural y espiritual para los pueblos indígenas que han vivido a lo largo de sus orillas durante milenios. Sus historias y tradiciones están entrelazadas con el río y siguen manteniendo una profunda conexión con sus aguas. A medida que el clima cambia y las actividades humanas continúan afectando al Amazonas, el futuro de este majestuoso río es incierto. Es un recordatorio de que incluso las fuerzas más poderosas de la naturaleza pueden ser vulnerables a las fuerzas de la destrucción. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo.